Ya sí saludamos formalmente a Sí, Martín. nos metemos de lleno con la economía. A Martín Tetaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por prestarse a este diálogo. Las preguntas es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Desde el consumo hasta las tarifas. Y la primera pregunta que le quería hacer y que tiene que ver con las tarifas es por qué el gobierno, por ejemplo, no hizo este ajuste o el ajuste que debería hacer, pero contraestación, ¿no? Porque así uno está viendo y han pasado, no sé, por ejemplo, de R1 a R2, de R2 a R4, entonces, además de pasarse de categoría, los mataron con la tarifa, con el ajuste. Sí, Andrés, coincido y comparto tu preocupación. Yo me hago exactamente la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué el gobierno no lo hizo contraestación? ¿Y por qué no lo hizo con otro criterio diferente? Yo de hecho había acercado a los ministros una propuesta en ese mismo sentido de hacerlo contraestación. Fíjate que la luz prácticamente terminó entrando contraestación y por eso hubo menos lío con el tema de la luz, se impactó menos. En cambio en el tema del gas, claro, se combinaban esas cosas que decías vos. Alguien que por un lado duplicaba su consumo respecto del año pasado, porque el año pasado fue un mes más benigno en términos climáticos, entonces ya multiplicaba por 2 su factura. Encima después, al multiplicar por 2, se pasaba de, como dijiste vos recién, de R1 o R2 a R3 o R4, y entonces multiplicaba otra vez por 3 más. 2 por 3 ya tenía 6. Claro. Y encima después el 400% de incremento tarifario y 6 por 4 dice 24, ¿no? Entonces por 24 se te podía llegar a multiplicar una tarifa porque justamente se combinaban todos los efectos. La verdad que claramente ha sido un desatino no hacerlo contraestación, que finalmente es lo que va a terminar pasando a la fuerza, porque la propia justicia se va a encargar de que esto finalmente termine siendo contraestación, ¿no? Claro. Ahora, Martín, le quería preguntar, porque uno de los objetivos del gobierno es justamente bajar el gasto público. Y ustedes saben que los últimos anuncios dan a entender que lejos de bajarlo, lo va a seguir aumentando, ¿no? Con algunas noticias que hacen bien a la sociedad, pero que están lejos o no van de la mano con el objetivo de bajar este gasto público. ¿Cómo está el gobierno, no? ¿Cómo resuelve esta situación? Mira, la prioridad del gobierno, más que bajar el gasto, es bajar el déficit, que no es exactamente el mismo bicho, es un bicho parecido, pero no es necesariamente el mismo. Y bajar el déficit se puede bajar de 2 maneras, en realidad de 3 maneras distintas. Vos podés bajarlo gastando menos, como dijiste vos recién, también podés bajarlo con mayor recaudación de impuestos porque aumentaste los impuestos, o la tercera manera es bajarlo con crecimiento económico. Un poco la apuesta del gobierno iba a ser esa, por lo menos en los papeles, en el planteo inicial del gobierno, cuando Mauricio Macri habló al principio de año, y lo mismo dijo Prat Gay, dijeron no, nosotros no vamos a hacer el ajuste tradicional vía recorte de salarios, vía echar empleados públicos, no va a ocurrir ninguna de esas cosas. El único recorte que vamos a hacer va a tener que ver con la cuestión justamente tarifaria, con la cuestión de subsidios, y en realidad lo que vamos a hacer va a ser reducir el peso del gasto público en el PBI vía aumentar el PBI. Un poco es hacer la gran Clinton. Lo que hizo Clinton en los 90 en Estados Unidos fue exactamente eso. Asumió con un déficit fiscal muy grande, cerró el déficit con crecimiento económico. Lo que pasa es que para que ocurra eso, primero, el gasto no tiene que crecer mucho, ya no hablemos de bajar, no tiene que crecer, y en segundo lugar, la economía tiene que empezar a crecer pronto y tiene que crecer fuerte. Y la verdad que todavía señales de crecimiento económico no hay en la economía. Leo una consulta que tiene que ver con otra de las intenciones del gobierno de estos días, que es tratar de frenar un poco la inflación en Argentina. Y en el marco justamente de la discusión por los tarifazos, ayer Marcos Peña dijo que este incremento en las tarifas había sido escalonado, con lo cual también se avisora que va a haber más aumentos de tarifas, más allá de lo que pase con este tarifazo de frenado, para el año que viene. Le pregunto, con este tarifazo, más lo que va a pasar el año que viene, otro aumento, ¿se puede bajar la inflación en Argentina? Es interesante la pregunta porque para la gente común que nos está escuchando parece un sinsentido la pregunta, y es muy inteligente la pregunta. La gente dice, pero ¿cómo? Si vas a poner un tarifazo van a aumentar los precios, no va a bajar los precios, no va a bajar la inflación. Pero el problema es que como el gobierno no tiene el dinero para pagar esos subsidios, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora es que lo que te dan por un lado en más subsidios para la energía, por el otro lado le dan a la maquinita y emiten dinero. Entonces, aunque vos cuando salís de los subsidios esos tenés un primer salto de precios, en la salida esa te impacta fuerte en los precios, eso genera
que el gobierno tenga que emitir menos pesos a futuro y por lo tanto pincha la inflación en lo sucesivo. Más precios hoy, pero menos inflación en adelante. Ese es el objetivo un poco de los ajustes. Ahora te doy un número para que tengas una idea. Si vos tomás las tarifas que tiene hoy Edenor, incluyendo todo el aumento, ahora la justicia le dijo que pare la mano, pero si, teniendo en cuenta todos los aumentos de tarifa aprobados en febrero, en el tarifario de febrero de 2016, todavía estás con tarifas que están en un tercio, en un 33% de lo que son las tarifas que existen, por ejemplo, en otros países de la región de Latinoamérica, como Chile o Brasil o Uruguay. Entonces, la verdad que todavía hay un atraso tarifario bastante importante. Yo no creo que vaya a haber un ajuste muy importante el año que viene porque es año electoral, por lo menos no creo que el ajuste va a ser en todo caso el mismo de la inflación, pero no veo un ajuste tan significativo. Creo que ahí sí va a venir un poco más escalonado las próximas correcciones. Sí, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero preguntarle por algunos guarismos que se conocieron hoy a propósito de que la gente empieza a descreer ya que el problema inflacionario es un arrastre de la pesada herencia, por lo menos está bajando esa mirada. Hoy Management and Fit publica en Clarín un dato al respecto. Y a propósito de la herencia, me gustaría preguntarle si usted también, como escuché a muchísimos economistas, la consideraba tan compleja teniendo en cuenta dos datos puntuales que quizás no pintan un panorama completo, pero me parece que son llamativos. La economía el año pasado creció un 2,3% y la inflación venía francamente en baja al cerrar casi en un 23-24%, que hoy les diría que en algunos casos hasta podríamos encontrar a fin de año una inflación duplicada con respecto a la que cerró 2015. ¿Era tan compleja la herencia con estos datos en la mano? Sí, por dos razones. Primero porque esos dos datos hay que relativizarlos un poco. El dato del INDEC dijo 2,1, no 2,3, una pequeña diferencia, esa es menor, pero en realidad es un aumento medio raro, porque el PBI, cuando vos lo mirás, cayó en los últimos 2 trimestres del año pasado. O sea que no tuvo un comportamiento parejo durante todo el año en el cual creciera 2% todos los trimestres, sino que tuvo un comportamiento malo en los últimos 2 trimestres. O sea que el cuadro recesivo ya venía claro. Y segundo, porque venía de un año anterior que había sido muy recesivo, que fue el 2014, donde los precios habían aumentado muchísimo. 2014 cerró prácticamente con 38% de inflación. Entonces, con la misma línea de razonamiento, el año que viene alguien podría parar y mirar y decir, no, pero nosotros venimos bajando la inflación porque ahora es del 25%, sí, pero viene del 40%. Exacto. Entonces, ese es un dato importante. ¿En qué sentido era inconsistente la situación económica argentina y realmente había una herencia muy complicada? En el sentido de la distorsión de precios relativos. El dólar atrasado, el dólar que además estaba con un cepo, o sea que no había dólares en la economía prácticamente, combinado con las tarifas reprimidas. Entonces esas dos cosas que a todos los argentinos nos gustan, porque es la verdad, nos gustan los dólares baratos, porque dólares baratos quiere decir que para mí es más fácil con mi salario comprarme un auto, por ejemplo, o para mí es más fácil comprarme un electrodoméstico con mi salario, y también me gusta, por supuesto, tarifa reprimida, porque, bueno, a mí me gusta pagar menos de gas, obviamente, y menos de luz. Nadie quiere pagar más de gas y más de luz. Entonces, son dos cosas que eran insostenibles en el tiempo. Entonces, fíjense que incluso con los aumentos tarifarios estábamos diciendo que las tarifas están todavía a una tercera parte de lo que son las tarifas en el resto de Latinoamérica. Nos habíamos quedado sin las dos cosas que tenían precios mal puestos. Dólares artificialmente baratos, se quedó la economía sin dólares. Energía artificialmente barata, y a pesar de que tenemos la segunda, miren qué paradoja, la segunda reserva de gas del mundo, importamos el 40% del gas que tuvimos que consumir el año pasado. Es una locura. Entonces, eso pasa cuando vos pones una señal de precios mala, porque el precio muy bajo le da la señal. Al consumidor le dice, consumí tranquilo, claro, que esto es gratis, no pasa nada. Y al inversor le dice, no pongas guita acá porque acá no vale la pena, acá no se gana dinero, acá no hay un problema de demanda. Entonces, el resultado termina siendo, te quedaste sin dólares y te quedaste sin energía. ¿Cuánto podíamos durar así? Y mirá, qué sé yo, por eso cuando a veces los economistas decimos, bueno, el modelo podía haber terminado siendo Venezuela, porque Venezuela empezó con ese esquema y terminó colapsando siendo un país que paradójicamente uno de los exportadores de petróleo más importantes del mundo, resulta que se quedó sin petróleo, sin energía, sin nafta, cayeron las exportaciones, por lo tanto como no produce nada, además no tiene alimentos, es una situación dramática que nosotros, y con este año Venezuela 250% de inflación, 250% de inflación. Y Venezuela también tuvo hace 4 años atrás el 30, 35, con el cual veníamos nosotros acostumbrados, con un dólar congelado, pero claro, exacerbado a lo que terminó pasando en Argentina, probablemente era un camino parecido al que hubiera transitado Argentina si continuaba con las políticas que tenía. No, nos quedó muy claro. Tenemos que ir a un breve corte de 2 minutos, pero 2 minutos de verdad.
pero le dejo Dale. una pregunta. Porque uno ahora que ve las tarifas y qué sé yo, le presta atención a las facturas, y yo antes no lo hacía, y me encuentro que hay muchísimos impuestos en las tarifas. Y quisiera que nos explique eso, si no deberían bajar estos impuestos y por qué estamos pagando esos impuestos dentro de las tarifas de luz y de gas. En 2 minutos nada más. Había quedado otra pregunta dando vuelta para Martín Tetaz, nuestro economista del día de hoy, pero vamos a trasladarle este problema que tiene que ver con las paritarias, ¿no? La reapertura de las paritarias y estos conflictos que comienzan a generarse, ¿no? Sí, la verdad que el principal problema es que la paritaria en realidad supone que vos no vas a volver a negociar otra vez tu salario hasta el mes de febrero o marzo del año que viene, con lo cual un poco la posición del gobierno, bueno, primero esperemos saber cuánto es la inflación de todo el año desde que se cerró la paritaria, porque con la paritaria cerrada en febrero uno dice, bueno, desde marzo en adelante, ¿cuánta inflación va? ¿Ya se comió el 34% de lo que habíamos arreglado en la paritaria? El dato real es que no, es que depende, por supuesto, está el debate ese de qué inflación tomamos, ¿no? Que es un gran debate en la Argentina. Es una pregunta que parece tan fácil, uno dice cuánto es la inflación y no tiene una sola respuesta, depende, en San Luis es una, en la ciudad de Buenos Aires es otra, en el interior de la provincia de Buenos Aires donde el impacto del tarifazo fue otro es otra. Es una la inflación si la Corte todavía mantiene la cuestión de que las tarifas no corren, y es otra la inflación si las tarifas corren de lleno. Entonces la verdad que hay también mucha incertidumbre respecto a cuándo va a terminar finalmente siendo esta inflación, pero yo creo que hasta tanto la inflación no termine pasando lo que se acordó en las paritarias, veo poca chance de que se reabra, por lo menos de que el gobierno reabra paritarias, y en todo caso lo único que puede aparecer es algo de tensión, porque no sé cómo van a reaccionar los gremios docentes, si con paros o con qué medidas, pero la verdad que la paritaria lo que contempla es hacia adelante, y hacia adelante todavía no hubo en Argentina en ninguna de las mediciones, ni siquiera en la medición de la ciudad de Buenos Aires, que es la más alta de todas, que tuvo 29% acumulado, ni siquiera en esa se pasó el 34% todavía, ¿no? Martín, lo invito a compartir, usted los va a escuchar, nosotros vamos también a verlos, algunos datos sobre lo que ha sido este primer semestre, ya un poquito más del primer semestre de gobierno de Mauricio Macri con relación a la toma de deuda, ¿no? Se abrió el grifo, antes había una restricción en el mercado externo y fíjense lo que pasó en estos primeros 6 meses. El endeudamiento del Tesoro fue de 37.000 millones de dólares, esto es, se incrementó la toma de deuda en ese sentido por 37.000 millones de dólares. ¿Qué más? Tenemos más datos al respecto, ahora lo vamos a compartir con Martín Tetaz. Equivale al 10% del PBI, por ejemplo, esa cifra, y 16.500 millones fueron para el pago a los fondos buitres, únicamente destinados a ese fin. Y completamos diciendo, por ejemplo, que la mayoría de las colocaciones fue para cubrir déficit. Esto es lo que sucede, ¿no? Lo que decía Martín, el déficit acumulado provoca que una vez abierto el grifo, muchas provincias, sobre todo, y también el Estado Nacional, se vean tentados en tomar deuda para zanjar esa cuestión de la caja, ¿no? Para zanjar esa cuestión fiscal. Le pido un análisis sobre esto y después le pregunto a Martín, le hago una doble cuestión. Yo tomaba el argumento sobre la herencia que usted señalaba y más allá de esto, que es muy atendible y hasta le diría que muy sólido de su parte académicamente, nosotros notamos en este momento, ya le hablo como sentido común, ya saliendo de las cuestiones académicas, que el gobierno para bajar la pobreza en estos primeros 6 meses la subió, para bajar la desocupación la subió, para bajar el déficit fiscal lo subió y se me escapa algún dato más también, para bajar la inflación la subió. Entonces digo, ¿hay algún argumento que justifique todo esto, algún argumento técnico, académico que nos pueda aportar para entender por qué con una misión o con un objetivo loable vamos por el camino contrario? Sí, vamos por temas, ¿no? Primero la cuestión de la deuda que ustedes mencionaban. La emisión de deuda por 37.000 millones, la mayoría de esa emisión es para canjear por deuda que ya estaba, 20.000 millones de esos, miren, 10.000 millones, prácticamente 9.500 en realidad es para pagar a los fondos buitres, la colocación se hizo de 16.000 millones, pero el resto fue para financiar déficit fiscal, así que 9.500 cancelaron deuda que había con los fondos buitres, que además era deuda por un monto mayor, por cerca de 14.000, entonces en realidad se adquiere deuda, pero usted cancela deuda del otro lado.
usado. Sí. Y lo mismo pasó con la letra de cancelación de obligaciones que se había usado para pagar al Fondo Monetario Internacional. El Tesoro le había entregado al Banco Central una especie de pagaré en el cual le decía, bueno, en el 2016 le voy a devolver a usted, Banco Central, los 10.000 millones de dólares que usted me prestó para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, acá están los 10.000 millones de dólares, son parte de la toma de deuda nueva esta que pasa a estar dentro del Banco Central ahora. Entonces, en realidad la colocación de deuda no implica necesariamente que la deuda haya crecido por ese monto, sino que en realidad probablemente el crecimiento de la deuda, sumando provincias y sumando municipios, sea del orden de los 15.000 millones, bastante menos de lo que sugiere el primer monto. Respecto de la segunda pregunta, no, por supuesto, está muy claro los problemas que está transitando la economía argentina ahora. El problema es que esto es como si vos vas al nutricionista porque estabas gordo y vos decís, el nutricionista fui para que me haga adelgazar y el tipo me hizo subir. Entonces yo te digo, mira, la verdad que parece que no está bien lo del nutricionista, ¿no? Ahora, contame, ¿qué hiciste el año pasado? Vos me decís, no, vengo de salir a correr a las 3 de la tarde al rayo del sol y yo había bajado 3 kilos. Entonces yo te digo, mirá, me parece que no bajaste 3 kilos al rayo del sol, lo que pasó es que te deshidrataste. Por lo tanto, cuando vos vayas a un nutricionista que entiende del tema, lo que te va a hacer es tomar un poco de agua. Y cuando vos tomes agua, en vez de bajar de peso vas a subir. Lo que pasa es que la baja anterior había sido una baja medio artificial. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque para bajar la inflación hay que hacerla subir primero, que es el eje central del planteo que hicieron ustedes recién. El problema es que la inflación, vos tenías mucha inflación reprimida, es decir, tenías un dólar que era insostenible, no se puede sostener el dólar con ese mismo criterio. Alguien podría criticar el 2002, la inflación del 2002, diciendo nos hubiéramos quedado en el 1 a 1, pero ahora todo el mundo entiende que el 1 a 1 de los 90 era insostenible, que había que salir de la convertibilidad. Claro, mantenía la inflación baja el 1 a 1, pero ¿mantenía realmente la inflación baja el 1 a 1 o era un corset artificial que cuando vos lo soltaras permitía que se expresara una inflación que estaba siendo contenida? Una situación similar pasa ahora con esto, y lo mismo con las tarifas. Está bien, la inflación estaba en 25%, pero vos no aumentabas las tarifas hace 10 años. Era evidente que el aumento de tarifas se iba a tener que trasladar, y ahí tenés prácticamente con el aumento de tarifas cerca de 10 puntos de la inflación que tuviste este año. Sí, ahora Martín, con respecto a lo que usted decía de la inflación, ¿no? Una cosa es quizás de 25 puntos pasar a, no sé, 30, 32, sí. es decir, algo un poco más gradual. Estamos hablando de que, según las estimaciones más escépticas, le diría, vamos a estar casi duplicando la inflación este año con respecto al año anterior. Parece demasiado desbocado, ¿no?, como medida de política económica. Y además, yo recuerdo, y usted también lo hará, la frase de Alfonso Pratgay asegurando, casi hasta sobrando en la conferencia de prensa de allá por enero de este año, que la devaluación no se iba a ir a precio, que ya se había ido todo lo que tenía que irse a precio esa corrección cambiaria. Y sin embargo, vimos que hubo aumentos en noviembre, en la previa del balotaje, y después de la devaluación. Y que la inflación iba a ser del 25%. Bueno, eso ni hablemos, ¿no? El 25 quedó muy lejos, ¿no? Sí. Vamos por dos temas a separar esto. El primero, cuánta inflación va a terminar el año, por supuesto es una incógnita, pero es un error duplicar la inflación del primer semestre y pensar que en el segundo semestre vamos a tener otra vez los mismos niveles de inflación. No. Lo más probable es que termine el año con una inflación cercana al 40%, que es escandalosa, que probablemente sea la tercera o cuarta inflación más alta del mundo y es escandalosa, pero no es el doble de la que había antes, no estamos en el 50% tremendista que tampoco por ahí en algún sentido en algunos sectores se quiere plantear. El otro tema es el tema del traslado de la devaluación. Bueno, el traslado de la devaluación, la verdad que en el primer semestre, si uno no tiene en cuenta las tarifas, si uno no tiene en cuenta, porque se juntaron acá Guatemala y Guatepeor, los dos problemas, sí. Se juntó el problema de las tarifas también. Si uno saca el problema de las tarifas, dice, bueno, ¿qué inflación hubo, por ejemplo, en el IPC San Luis, que ahora le sacó el tema de las tarifas? 20% acumulado en el primer semestre. 20% acumulado en el primer semestre. ¿Y cuánta inflación había habido el año pasado en ese mismo primer semestre? 10%. Entonces, ¿cuánto hay extra de inflación por culpa de la devaluación? 10%. 10% es un traslado que en comparación con lo que fueron otras inflaciones anteriores y con lo que fueron otras devaluaciones anteriores, es un traslado relativamente moderado. Claro, lo que pasa es que se suma todo. Acá el drama es que se suma todo.
partimos de un piso muy alto, una inflación que venía con una inercia del 20-25%, le agregamos 10 puntos de traslado de la devaluación y le agregamos 10 puntos más del aumento de tarifas. Y entonces estamos en 13,40-45, del cual estamos hablando. Y ahora el dólar está barato, está caro, hay atraso cambiario. Son dos cosas muy diferentes, que esté barato el dólar y que haya atraso cambiario, ¿no? Porque puede estar barato porque sea el precio de equilibrio del dólar. Si entran muchos dólares a la economía, el dólar tiende a estar barato y eso no implica que esté atrasado, eso es un resultado diferente. Que quiere atraso cambiario, cuando los economistas decimos atraso cambiario, queremos decir que el valor del dólar está artificialmente sostenido por el Banco Central, que vende reservas permanentemente y que en algún momento no lo va a poder sostener más, y por lo tanto eso del atraso cambiario te está diciendo que tarde o temprano viene una devaluación. Claro. Lo que tenemos es un dólar que hoy está 30% más alto en la comparación con nuestros principales socios comerciales, de lo que en términos reales de lo que estaba en el mes de diciembre, o sea que estamos un poco más competitivos que antes, pero que así todo todavía la pone a Argentina muy barata en la comparación internacional. Cualquiera de ustedes o de la audiencia que esté mirando que haya salido hace poco a Chile, a Uruguay, a Brasil, a Perú, a Paraguay, a cualquier lugar alrededor, va a encontrar que Argentina todavía está carísima, está muy cara. Ahora, la cuestión es si le vamos a pedir todo el trabajo al dólar, que corrija todo el problema cambiario del dólar. La verdad que necesitamos un dólar de 25 mangos, por lo menos, es una locura. Ahora, Martín, entonces, el otro día un comerciante me preguntaba si va a haber una nueva devaluación, temiendo justamente por todo lo que está pasando. No va a haber una nueva devaluación. Mejor dicho, no hay manera de saberlo, pero no es que el gobierno puede ahora hacer una devaluación. Eso es seguir pensando con el chip que había hasta el año pasado. Ahora el tipo de cambio lo fija más la oferta y la demanda que el Banco Central. Entonces no hay una posibilidad. Hoy en el precio del dólar cualquiera puede comprar libremente la cantidad de dólares que quiera. Si ustedes sospechan que puede haber una devaluación, pueden ir al mercado y comprar dólares ahora y listo, hacen un negocio. Cualquier comerciante que tenga miedo de que se viene una devaluación podría ir perfectamente a comprar dólares al mercado y hacer una diferencia en el caso de que estuviera en lo cierto. La verdad que no, lo más probable de hecho es que el dólar esté bastante calmo, por lo menos por los próximos 12 meses, porque hay mucho ingreso de dólares en los próximos 12 meses en la economía. Viene el blanqueo, después discutimos cuánto, si 20.000 como dijo el gobierno, si 60.000 como están diciendo muchos del sector privado, pero va a implicar ineluctablemente ingreso de dólares. Después viene la cosecha fina, que por primera vez en muchos años hay cosecha fina importante en la Argentina, gracias a que se eliminaron impuestos a exportaciones, y entonces va a haber una fuerte cosecha de maíz y de trigo en el segundo semestre, también va a haber dólares del campo en el segundo semestre, y el primer semestre del año que viene otra vez vienen los famosos dólares de la soja. Así que yo les diría que de acá hasta julio o agosto del año que viene no veo movimientos en el dólar. En todo caso, estoy más preocupado de que el dólar se vaya para abajo y no para arriba. Clarísimo, Martín Tetaz. Muchísimas gracias y mucha suerte con el libro, que ahí lo vemos en el escritorio. Te agradezco y quiero agradecer a la gente de Casipra que nos prestaron el espacio para hacer la charla esta. Bien agradecidos que está. Muchas gracias por este diálogo. Bueno, hasta gracias luego. a ustedes. Hasta luego.